Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta oportunidad lo hacemos en Hebreos. Busquemos el capítulo número 11. Hemos venido estudiando el libro de Hebreos y hemos ido avanzando versículo a versículo. Y así es como el día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 11, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice la escritura entonces en Hebreos capítulo 11, versículo número 1 en adelante: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. En la última oportunidad, hermanos, estuvimos cubriendo la parte donde se nos exhortaba a mantenernos firmes en la fe. Y esto significaba que los que hemos creído en la gracia del Evangelio de Cristo debemos mantenernos firmes en esa gracia, sin volver a un sistema de obras como era el que la ley de Moisés presentaba. Ese ha sido todo el argumento de este libro, y es que el Evangelio de la gracia del Señor es superior a la ley de Moisés, que establecía obras que el ser humano tenía que hacer para poder alcanzar la salvación. Así finalizaba el capítulo 10 diciéndonos que no deberíamos ser de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora, ahí dice la palabra de Dios que debemos ser de los que tienen fe. Pero ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que debemos tener fe? Por eso es que seguidamente, y lo que ahora es el capítulo 11, comienza dándonos una breve explicación de qué es aquello a lo que allí
en este libro se le llama fe. Y así es como el versículo 1 del capítulo 11 nos dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Algunos han dicho que este versículo 1 nos presenta una definición de lo que es la fe, pero realmente no es una definición, y tampoco es esa la intención de los autores, el querer presentar una definición de la fe. Ellos lo que están destacando es un aspecto de la fe, y ese es el aspecto de la perseverancia. Porque en este capítulo 11, que algunos le llaman el capítulo de los héroes de la fe, realmente lo que tenemos es los nombres y las historias de hombres y mujeres que lo que hicieron fue perseverar en lo que habían creído. Y como a eso es a lo que se nos está exhortando a estas alturas de Hebreos, es a perseverar en el evangelio de gracia y de salvación por fe que ahora se nos ha enseñado. Entonces, no es una definición de la fe, sino que es destacar que la fe persevera. Y como ese es el aspecto que se quiere destacar, se nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera. Por eso es que existe una relación muy estrecha entre fe y esperanza, porque la esperanza tiene que ver con lo que esperamos. Por eso es que las dos palabras tienen la misma raíz, ¿no? Esperar y esperanza. La esperanza es lo que esperamos, y lo que esperamos es algo que ocurrirá en el futuro. Porque si ya ocurrió en el presente, entonces no tenemos por qué esperarlo. O peor, pues si ya ocurrió en el pasado, no hay por qué esperarlo, porque es algo que ya sucedió. Tan estrecha es la relación entre fe y esperanza, que en el capítulo anterior, en el 10, vimos cómo los términos se usan como sinónimos, porque está hablando de retener la fe, pero de repente dice que debemos perseverar en la esperanza. Está utilizando la palabra esperanza como que si fuera un sinónimo de la fe. Esto significa, hermanos, que la fe nos proyecta hacia el futuro, porque la esperanza es algo, como ya dije, que siempre está en el futuro. Si algo que nosotros esperamos ya lo tenemos, entonces ¿para qué esperarlo? Ya no sería esperanza, ¿no? Porque si ya lo tenemos, no hay por qué esperarlo. Pero lo que esperamos es lo que todavía no hemos recibido. Por eso dice, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es lo que el creyente espera? Bueno, podemos esperar muchas cosas, ¿no? Desde aquellas esperanzas personales que tenemos, que alguien puede decir, bueno, yo espero poder completar mi carrera, puede decir una persona. Otra puede decir, bueno, yo espero tener buena salud. Otro dirá, pues yo espero poder encontrar un trabajo, formar un hogar. Son cosas que esperamos y que son legítimas. Pero también hay una esperanza que va más allá de esta vida. Y si uno dice, bueno, mi esperanza o lo que yo espero es
poder ver al Señor cara a cara. Lo que yo espero es el día cuando seamos arrebatados y podamos encontrarnos con el Señor en el aire. Esas son esperanzas que ya van más allá de la vida, pero son las cosas que esperamos. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué garantía puede usted tener que lo que espera lo va a recibir? Y eso puede ser algo personal de esta vida, o puede ser también lo que va más allá de la vida presente. Si usted me dice, yo lo que espero, tal vez un joven de los jóvenes que están acá dice, bueno, yo lo que espero es poder ingresar a la Universidad Nacional, que por cierto hoy les hicieron la convocatoria, ¿verdad?, para iniciar el proceso. Pero ¿qué garantía tiene que va a ingresar? O si usted me dice, no, mi esperanza es estar vivo para la venida del Señor, no gustar muerte, sino que ser transformado a la final trompeta. Pero ¿qué le garantiza a usted que habrá final trompeta? ¿O que habrá transformación? ¿Qué garantía tenemos que los muertos van a resucitar? O aún más, ¿qué garantía tenemos que hay una vida más allá de la vida física? ¿Cómo sabemos que la existencia del ser humano no termina con la muerte física? Cuando vamos al cementerio, se entierra el cuerpo de la persona y uno dice, bueno, aquí se terminó. ¿Qué le garantiza a usted que hay existencia después de esa muerte? ¿Cuál es la garantía? Hay productos que dice es nuestro sello de garantía. Es decir, que si usted compra un producto y está sellado, está garantizado. O sea, pero ¿y aquí cuál es la garantía? En estas cosas de lo que es nuestra esperanza o nuestras esperanzas. ¿Cuál es la garantía? Que lo que dice la Biblia, que ausentes en el cuerpo, presentes con Cristo. Pero ¿qué le garantiza eso? Entonces usted me puede decir, bueno, la palabra de Dios lo dice. Sí, lo dice. Pero ¿y qué le garantiza que esa es la palabra de Dios? Bueno, como no se trata de una adivinanza, hermanos, además pues la respuesta ahí la tenemos en el versículo. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué me garantiza a mí que hay resurrección de los muertos? La fe me la está garantizando. ¿Qué me garantiza a mí que si a la venida del Señor aún vivimos, hemos de ser transformados? La fe es mi garantía. Y si alguien me dice, pero mire, esa su fe es ingenuidad, esas son cosas que le han metido en la cabeza, hombre, pero los muertos no resucitan, ¿cómo va a creer? Es que esa precisamente es la diferencia entre el incrédulo y el creyente. Y es que el creyente tiene fe. Es que el evangelio, hermanos, es de fe. La relación con Dios es de fe. El creer en la palabra de Dios es de fe. ¿Cómo yo sé que esta es la palabra de Dios? La fe me la garantiza.
Entonces, para el que no tiene fe, no tiene garantía que la Biblia es palabra de Dios. No, no la tiene. No la tiene. Usted sabe que hay esfuerzos, ¿no?, por demostrar que la Biblia es inspirada de Dios. Y hay elementos, ¿no? Usted sabe que, bueno, la Biblia es el libro completo más antiguo que conserva el ser humano. Pero usted sabe que la Biblia habla, por ejemplo, de la redondez de la tierra. Y no solo eso, una cosa más difícil. La Biblia habla que la tierra flota en el espacio. Y lo dice el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y por lo tanto de la humanidad. ¿Cómo sabían eso ellos? El libro de Eclesiastés habla del ciclo del agua, lo cual se descubrió hace relativamente poco. Poco le digo, no ayer, ¿verdad? Sino que hablo de unos 400 años, ¿no? Pero ya Salomón lo había dicho 1000 años antes de que el ser humano lo descubriera. Bueno, y así sucesivamente uno podría hablar de diversos elementos, pero para el incrédulo, hermano, esas pruebas no son pruebas, porque ellos dicen, no, mire, es que la Biblia la han cambiado tanto. Hace poco, la semana pasada fue, yo escuchaba una conferencia de un gran escritor, un gran intelectual latinoamericano, y entre las cosas que él estaba diciendo, él decía, la Biblia ha sido cambiada muchas veces a lo largo de la historia, ahí ha sido modificada de tal manera que lo que hoy nosotros llamamos Biblia no es lo que se escribió al principio. Y mire que este hombre es un gran intelectual, es un gran escritor, a mí me gusta, por eso es que me quedé oyéndolo. Pero qué ignorancia. Bueno, él tiene razón en el sentido pues que su campo no es la Biblia, obviamente él no es un biblista, no, él es un escritor, es un literato, un gran literato. Pero eso que él está diciendo, que la Biblia ha sido cambiada muchas veces y que ha sido modificada, es realmente pena que una persona del nivel intelectual de él afirme ese disparate. Es que es tan simple poderlo demostrar. Y es que usted puede tomar el manuscrito más antiguo que quiera buscar y compararlo con la Biblia, y se va a dar cuenta que las tales alteraciones o cambios no existen. Y para eso no se necesita fe, es simplemente una cuestión de comparar, nada más. Claro, él no se ha tomado el trabajo de hacerlo, ¿no? Creo que fue un desliz de él, ¿verdad? De afirmar en un foro muy importante donde él estaba hablando algo de lo que él realmente no tiene conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es lo suficientemente honesto él como que si alguien le dijera, ¿verdad? Mire, usted afirmó esto, pero ese es un absurdo, ¿no? Porque él mismo lo puede confirmar, ¿no? O sea, hoy con la red del internet o con la facilidad de viajar que hay ahora, él perfectamente puede ir al museo que quiera, ver los manuscritos por sí mismo, no que le cuente, él verlos y compararlos con la Biblia actual, y se va a dar cuenta que el cambio no hay cambios. Pero bien, lo que le quería decir es que el ser humano inventa argumentos como ese. Entonces dice, sí, ahí dice que la tierra flota en la nada, porque así dice el libro de Job. Pero eso hace unos 20 años lo pusieron, eso no lo decía originalmente. Y ya estuvo, ya lo resolvieron. Claro, probarlo no pueden, ¿no? Y ni se han tomado nunca el trabajo.
de ir a buscar los manuscritos o códices. Bueno, los códices no son tan antiguos, pero los manuscritos, pergaminos más antiguos, y ver si es cierto que lo decía o no lo decía. Pero cómo no se toman el trabajo, ¿verdad? Pero vea, hermano, nosotros hemos creído estas verdades. Y las hemos creído, ¿por qué? Porque fuimos allá a Israel, al Museo del Libro, donde hay algunos de los manuscritos más antiguos, y fuimos a leer para convencernos. ¿O es que fuimos al Museo Británico? Bueno, hay en muchos museos del mundo, hay diversos manuscritos. Es porque fuimos allá y los leímos y nos enteramos de que la Biblia no ha tenido cambio. No, ¿verdad? No hemos tenido esa oportunidad. Yo solo en una oportunidad, hermano, tuve el privilegio, diría, de ver una exposición de manuscritos. Bueno, eran fragmentos de manuscritos del libro de Éxodo, muy antiguos, que fueron encontrados en la cueva de Qumran, en las cuevas de Qumran. Era una exposición itinerante que andaba por varios países y estaba en los Estados Unidos. Yo no sabía que estaba ahí en esa ciudad, donde iba por una actividad de una de nuestras iglesias, ¿no? Pero yendo por la calle veo un gran rótulo donde estaban anunciando los manuscritos del Mar Muerto. Y yo le dije al hermano, el pastor, mire, pare. Y eso, ¿dónde es? Le dije yo. Me dijo, eso es en tal lugar. Vamos, le dije yo. O sea, porque yo los quería ver y fuimos. Bueno, es la única vez en mi vida que he tenido oportunidad de verlo, ¿no? Pero es por eso que creímos. No. Y si lo viéramos, quizás tampoco nos dirían nada, porque como están en hebreo, ¿verdad? Lo que es Antiguo Testamento. Y no los caracteres hebreos de la Edad Media que hoy la gente hace pasar por hebreo. No estoy hablando del hebreo auténtico que se escribía antes de la Edad Media, porque las letras hebreas que usted ve hoy en día fueron desarrolladas durante la Edad Media. Pero el hebreo en el que de verdad se escribió y en el que están los manuscritos más antiguos son más que le van a parecer más jeroglíficos que letras hebreas, pero es hebreo. Entonces, los veríamos y no los podríamos ni leer, ¿verdad? Entonces, pero es por eso que hemos creído. No. Entonces, ¿por qué es que lo creemos? Por la fe. Porque esa es nuestra garantía. Por eso, hermanos, es que yo no estoy muy interesado en eso de que cuando la gente dice, mire, ¿y usted cómo lo demuestra? Es que no me interesa demostrar. Porque si le demuestro, lo convenzo. Pero ahí lo arruiné. Porque Dios no quiere convencidos. Dios quiere convertidos. Y a la conversión se llega por la fe. Vea, no es que uno quiera huir a las evidencias, no. No es que uno quiera huir a eso. Es que la fe no lo necesita. Es por la fe que uno recibe. Por eso dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces, a la pregunta, ¿y cómo sabe usted que cualquier cosa futura, verdad, que hay una eternidad futura? ¿Cómo sabe usted que la nueva Jerusalén descenderá del cielo? Por la fe. ¿Y qué se lo garantiza? La fe.
Mire, a usted se lo han enganchado. No importa, yo lo creo y quiero creerlo. ¿Y qué va a hacer cuando vea que no es cierto? Es que sí es cierto. Porque la fe me dice que sí, porque es la garantía de lo que espero. ¿Entiende, hermano, ese aspecto de la fe? O sea, ¿por qué nos hace perseverar? Es que vea, si usted no tuviera seguridad de algo, usted no lucha. Imagínese que le ofrecen un trabajo y le dice, mire, en este trabajo usted va a ganar $1,000 diarios. Lo único que nosotros no pagamos ni diario, ni semanal, ni mensual, ni trimestral. Pagamos anual. Así que tiene que trabajar todo un año. Y al fin del año, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pagamos nosotros. Todo el año. Y como son $1,000 diarios, son $365,000 que tienen que pagarle al final del año. ¿Qué dice? ¿Lo agarra o no? Usted diría, bueno, para $1,000 diarios yo veo como aprieto la pita durante ese año para llegar al 31 de diciembre. Pero ¿qué tal si al emplear le dice, mire, posiblemente le paguemos $1,000 diarios? Vamos a ver si se puede. Usted comience a trabajar. Allá por junio, mediados de año, vamos a ver si es posible. No le prometemos nada, pero vamos a tratar de cumplir. Usted siga trabajando. Cuando vayamos allá por octubre, ya llegando al fin de año, usted siga. Ya por ahí vamos a ver si ya le podemos dar una palabra más segura, pero mientras tanto usted déjele, trabaje. Usted seguiría trabajando. O tendría usted muchas dudas, o no sería que ir por julio diría, hasta aquí llego, si no me dan aunque sea la mitad de lo que me deben, no sigo. Algo así va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos seguridad del final de las cosas, uno no se esfuerza. Es como que el médico le dice, mire, usted necesita cirugía. Y usted lo primero que pregunta, ¿y no hay otra opción, doctor? No, hay que operarlo. Ah, bueno. Pero ¿cómo voy a quedar de la operación? Va a quedar bastante bien. Pero eso a usted no le convence mucho, ¿verdad? Va a quedar bastante bien. Y si no, ¿cómo voy a quedar? Entonces, si lo que esperamos no tenemos garantía de ello, es lo que Pablo decía en 1 Corintios 15. Si no hay resurrección, decía, entonces en vano me enfrenté como contra fieras en Éfeso. Si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir de todas maneras. Si no hay garantía, pero como hay garantía que hemos de resucitar, entonces vale la pena enfrentarse hasta con bestias si es necesario, pero se persevera y se sigue adelante. Entonces, esa es la fe. Por eso es que dice, retengamos la fe. Porque, ¿qué nos dice la fe? Mira, confía que Cristo hizo lo que tú necesitabas para el perdón de tus pecados. Si creíste, ya eres salvo. Pero alguien puede decir, yo quisiera creer, pero mire, yo tengo mis dudas, yo creo que yo tengo que poner algo de mi parte. Yo creo que tengo que hacer una obrita por aquí, otra obrita por allá. Y yo creo que si voy a ser salvo, tengo que hacer así, tengo que hacer así. Ese no tiene fe. Ese ya se pasó a las obras.
y será un mal creyente, porque no tiene garantía de lo que espera. Pero la fe, hermanos, no es algo que solamente nos está haciendo mirar a un futuro lejano. Por eso es que dice la segunda parte del versículo 1, que la fe también es la certeza de lo que no se ve. Es decir, no tiene que ver solo con el futuro, tiene que ver con lo que ya hacemos, con cómo ya vivimos y que está relacionado con lo que no se ve. Le pongo un ejemplo: la oración. Y cuando usted ora, ¿a quién le está hablando? A Dios, dijo alguien por ahí. A Dios oramos, ¿verdad? Pero ¿y quién le garantiza que Dios le está oyendo? Hoy sí ya sabe la respuesta, ¿verdad? La fe. Dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, porque yo no estoy viendo a Dios, ¿no? Que está ahí, sí, hijo, ¿qué es lo que quieres? No lo veo, pero yo estoy seguro que me está oyendo. Sí. Tengo certeza que me está oyendo. Sí. ¿Y por qué? Por la fe. La fe me dice que Él me está oyendo. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué usted anda en integridad? No le estoy hablando del futuro, de ahorita. O si usted tiene 10 años de ser creyente, vaya, ¿por qué en esos 10 años usted se ha privado de la vida mundana? ¿Por qué se ha privado de ir a bailar, de ir a discotecas, de ir a mujeriar, de ir a hombrear? ¿Por qué? ¿Por qué se ha privado? ¿Por qué está metido aquí? En lugar de andar en este momento bailando, jugando fútbol, robando, a saber qué malandrinada andaría haciendo. Pero ¿por qué no la anda haciendo? ¿Y por qué prefiere estar aquí? Y la gente dice, bueno, ¿y qué están haciendo ahí? ¿Y qué es lo que ven? Si ni bonito es ese edificio. Es la fe, la certeza de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve acá? O sea, no vemos, por ejemplo, al Espíritu Santo, ¿no? Pero usted cree que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo lo sabe? La fe le da la certeza. Está seguro. Seguro, seguro que aquí está el Señor. Pero seguro, seguro. ¿Y por qué? O sea, alguien podría decir, porque yo lo siento. Vaya, supongamos que no lo siente por la razón que sea. No lo siente. Al no sentirlo, significa que Dios ya no está aquí. Sí, porque puede haber alguien que dice, mire, yo no siento nada. Significa que Dios no está aquí. ¿Hay algún lugar donde Dios no pudiera estar? Pregunto, ¿hay algún lugar donde Dios no esté? Él está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, Él está aquí. Entonces, si un fulano dice, yo no lo siento, ¿será que porque ese fulano no lo siente, Dios no está aquí? Es que no depende, hermano, si lo sentimos o no. Aunque usted no lo sienta, quizás porque se murió hace como 10 años y ni cuenta se dio, Él sigue estando aquí.
es la certeza de que Él le saca. Y es la certeza que oye nuestra oración. Entonces, vea, eso no tiene que ver con el arrebatamiento, con la nueva Jerusalén o el nuevo cielo. Tiene que ver con que hoy oramos. Hoy alabamos al Señor. Hoy vivimos a la luz de su gloria y de su reflejo. Entonces, la fe no solo nos prepara para el futuro, sino que nos hace vivir en el presente por la certeza de lo que no se ve. El versículo 2: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Cuando habla de los antiguos se está refiriendo a los personajes del Antiguo Testamento. Hace referencia al versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Ahí habla de los padres. Aquí le llama antiguos. Hay gente que se pregunta eso y dice: mire, los que vivieron antes del Nuevo Testamento, ¿cómo fueron salvos? ¿Por obras o cómo? ¿Por obras? Jamás nadie ha sido justificado delante de Dios. Siempre todos los que alcanzaron salvación, gracia de Dios, fue por la fe. Y eso no importa, el que sea antiguo o Nuevo Testamento no tiene nada que ver, porque Dios solo tiene una manera de relacionarse con el ser humano, y es por medio de la fe. Y si usted me dice: ¿a dónde dice la Biblia que los personajes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe? En Hebreos 11:2. Gracias a ella, es decir, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe. No fueron aprobados porque guardaron la ley, no fueron aprobados porque hicieron esto, no fueron aprobados porque hicieron lo otro, no fueron aprobados porque no hicieron tal cosa o tal otra. Fue porque tuvieron fe. Versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Ahí, hermanos, es la primera vez que se utiliza la expresión por la fe, que se va a utilizar 18 veces en este capítulo 11. Pero esta es la primera y nos lleva, fíjese, no al inicio, al origen del ser humano, sino que antes de eso, a la creación. Y nos dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, porque así lo dice la Escritura. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, porque fue la palabra de Dios lo que lo originó. Ahora, ¿qué garantía tenemos que fue Dios el que creó el universo? ¿Cuál garantía tenemos? ¿Estuvo usted en la época? ¿Tomó fotos cuando Dios creó el universo? No, ¿verdad? No existíamos. Por la fe. Pero ¿cuántos están seguros que Dios creó el universo? Seguro, seguro, hermano. No tiene duda. Eso es lo que se llama fe. Entonces, la fe nos dice. Pero mire, qué hermosa es la fe, porque eso nos da seguridad. Porque si no creyésemos que Dios creó el universo, entonces seríamos como cualquier otro ser humano. ¿Y qué creen los seres humanos que no creen en la creación de Dios? Ellos piensan que el universo siempre existió, que no tuvo un principio, que hubo un Big Bang y que a partir del Big Bang ahí comenzó el tiempo, la materia, el espacio.
y que después de millones de años ese universo comenzó a enfriarse. Al comenzarse a enfriarse, los gases comenzaron a condensarse y comenzaron las primeras partículas que se fueron juntando unas con otras, formando cuerpos cada vez más grandes. Y esto fue generando las estrellas, los planetas, el polvo cósmico. Se fueron formando las galaxias, los sistemas solares, y así se formó la Tierra. Un sistema solar relativamente nuevo, ¿no? Joven. Y que luego, después de otros millones, la Tierra también comenzó a enfriarse. Pero había muchos volcanes y muchas tormentas eléctricas, y los rayos provocaron reacciones químicas donde se formaron las primeras moléculas, los carbonos, y estos comenzaron a combinarse, y así nació la vida. Y luego vinieron los seres unicelulares, y luego se fueron complejizando, y primero fueron los invertebrados, los peces. Luego los peces salieron del agua y se convirtieron en reptiles. Los reptiles luego evolucionaron en aves, y luego la evolución continuó y comenzaron a aparecer los mamíferos, y entre los mamíferos aparecieron los homínidos. Y después de otros millones de años de evolución, entre los homínidos fue apareciendo el neandertal, al cual le siguió el Cromañón, y el Cromañón le siguió el Homo sapiens, que es usted y yo. Y así el ser humano llegó a adquirir la razón, comenzó a controlar la naturaleza, a manejar el fuego, el agua, los metales, la piedra, y fue construyendo la civilización humana. Y ahora el conocimiento ha llevado al hombre a entender que hemos llegado a este punto por una serie de licuadoras galácticas que dio como resultado la vida y lo que hoy somos. Pero es producto de la evolución, y que cuando nos muramos se acabó todo y vamos a volver a ser carbono otra vez. Eso es lo que piensa el hombre que no tiene fe. Entonces dice: no hay necesidad de Dios, porque la ciencia lo explica todo. Pero esa persona no tiene seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente es un puñado de moléculas reunidas por casualidad, que anda para arriba y para abajo, porque un día se va a morir y va a volver a ser carbón, y va a volver a la tierra, y se va a convertir en mango, y a saber quién lo va a chupar por allá y lo va a volver a tirar. Ese es. En cambio, los que creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, si fue Dios quien lo creó por su palabra, es que el universo tiene un propósito. Y si creemos que Él hizo el universo, creemos que Él hizo al hombre, y si hizo al hombre es porque el hombre tiene un propósito. La vida no es un sinsentido. La vida no es una casualidad. No somos el producto de una licuadora orbital, sino que somos, hermanos, el diseño de Dios, el designio de Dios, que no solo nos creó, sino que nos reveló a su Hijo Jesucristo, para que hoy estemos reconciliados, seamos adoptados hijos, y ahora sabemos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, y sabemos que nos espera la gloria eterna con nuestro Padre Creador y Salvador. Amén. Eso nos da seguridad. En el versículo 4 ahí comienzan ya los seres humanos, y dice: por la fe Abel ofreció a Dios
un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Entonces, ¿por qué? O sea, los dos hermanos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificio a Dios, al único Dios verdadero. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Dice que por la fe, porque Abel tuvo fe. Entonces, vea, no es lo que hacemos lo que Dios aprueba, es la fe, si es que hay fe, con lo cual hacemos lo que hacemos. Y dice, y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Cómo es eso de que está muerto pero habla todavía? Cuando Dios confrontó a Caín por haber asesinado a su hermano Abel, Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire el valor de la sangre del ser humano. Le grita a Dios, porque clamar significa gritar. Y es lo que Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano me grita desde la tierra donde tú le derramaste. No es lo mismo que usted derrame sangre de una gallina, de un pollo, a que de sangre o derrame sangre de un ser humano. Eso le grita a Dios, porque Dios no quiere la muerte del ser humano, porque a imagen y semejanza de él han sido creados. Por eso es que Abel, muerto, pero seguía hablando por la fe. Entonces, vea, la fe no siempre nos libra de la muerte. Cuidado, ¿verdad? A veces nos puede librar de la muerte, a veces no. En el siguiente versículo, que es el 5, se nos da un ejemplo de alguien que sí fue librado de la muerte. Adelantémonos al 5, dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Usted sabe la historia de Génesis. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué lo agradó? Porque tenía fe. Porque dice que es por la fe que no fue llevado por Dios. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque venía el diluvio. Entonces, la fe permitió que Enoc fuera librado de la muerte. Pero la fe a Abel lo llevó a la muerte. Por eso les decía, tenemos que entender bien la fe. Es que el propósito de la fe no es salvarnos el pellejo. El propósito de la fe no es que andemos toda la vida risa y risa. El propósito de la fe es que en vida o en muerte seguimos hablando delante de Dios. Muertos, seguimos hablando delante de Él. Y vivos, pues seguimos vivos. Porque hay gente que cree que porque es creyente no le va a pasar nada, que las balas no lo van a tocar, que nunca se va a enfermar, que nunca va a tener problemas, que si emprende un negocio le va a ir bien. Pero la fe no es para eso. La fe es para perseverar. Es decir, que si todo sale mal, yo persevero. Y si muero por la fe, muerto, seguiré hablando. Yo le digo: Pablo, ¿está vivo o está muerto? Bueno, físicamente estoy hablando. ¿Está vivo o está muerto? Está muerto, ¿verdad? Pero nos sigue hablando, ¿verdad? Y Juan el Bautista
Físicamente está vivo o está muerto. Hace como 2000 años que lo mataron, ¿verdad? Pero su vida nos sigue hablando. Entonces, así uno podría alargar, hermanos. Bueno, esta lista del capítulo 11 es larga, ¿no? Pero usted vea cómo la muerte no es un obstáculo para la fe. Pero yo le digo, si Pablo no hubiese tenido fe, sabríamos hoy en día quién es Pablo. Ese sería un fulanito, como saber cuántos millones hubo hace 2000 años y que saber quiénes fueron, ¿verdad? Pero la fe, casi podemos ver a Pablo, lo imaginamos, tenemos sus palabras. Y no porque hayan sido escritas, muchas cosas han sido escritas a lo largo de la civilización humana y no tienen ningún interés y a nadie le importa leerlo. Pero Pablo continúa siendo de memoria. Sabemos las frases, las palabras de Pablo. Entonces es como que si estuviera vivo. La fe, ni siquiera la muerte nos la puede arrebatar. Y finalizo yo en el versículo 6, donde después de estos ejemplos, y faltan muchos, ¿no? Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Si usted no creyera en Dios, ¿cree que estaría acá? O sea, tal vez estuviera quizás para ver que se roba, ¿verdad? O para ver a alguna persona, pero no porque crea que la Biblia es la palabra de Dios, no porque crea que Dios está aquí y que podemos tener una relación personal con Él. Entonces, por eso dice, sin fe es imposible. O sea, ¿cómo va a agradar a un Dios en el cual usted no cree? Por eso es que dice, cualquiera que se acerca a Dios, dos cosas. Primero, tiene que creer que existe ese Dios. Y segundo, tiene que creer que ese Dios recompensa a quienes lo buscan. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es la fe, hermanos, la que nos mueve. Y por eso yo lo he dicho tantas veces, y quizás usted no se recuerda porque, como lo digo en otros contextos, quizás no logra usted entender el sentido en que lo estoy diciendo. Pero como hoy ese es el tema precisamente, hoy ahora usted comprende cuando yo digo, es que a mí no me interesa demostrarle nada a nadie. A nadie. No me interesa demostrarle nada a nadie, porque esta es una cuestión de fe. Y si un día dijeran, mire, fíjese que ahí hay un ateo que dice que lo invita a un debate, él va a debatir, va a probar que Dios no existe, usted pruebe que Dios sí existe, yo no fuera. Y no porque tenga temor que me va a mover de la fe o que me va a derrotar, no por eso, sino que porque eso es inútil. O sea, yo no quiero andar demostrando nada. O sea, yo no quiero, ya le dije, no quiero convencer a la gente. Quiero que la gente crea. Eso es lo que yo quiero. Y eso no se logra en un debate. Eso, hermano, no se logra con pruebas científicas, que las hay. Las hay. Es que es más lo que el ser humano no sabe que lo que sí sabe. El ser humano no sabe qué es la materia, por ejemplo, o cuál es la relación entre energía y materia. El ser humano no lo sabe. El ser humano creía que lo sabía,
Pero con los descubrimientos de la física cuántica, hoy se ha llegado a ese nivel de incertidumbre que hay partículas mucho más pequeñas, porque antes se pensaba que el átomo era ya lo último, que ya no había nada más pequeño, pero hoy se sabe que están los quantum. Por eso de ahí viene la palabra cuántica, ¿no? Y esos quantum, el ser humano no sabe si son materia o si son energía, y cuándo son una cosa y cuándo la otra, porque, bueno, el ser humano no sabe qué es la luz, el ser humano no sabe qué es la gravedad, no la puede explicar. El ser humano no sabe qué es el tiempo. No hay, o sea, la ciencia no lo puede explicar. No lo puede explicar. ¿Por qué esto es sólido? Si la ciencia dice que aquí hay más vacío que materia, pero entonces ¿por qué es sólido? Es un misterio. ¿Y cómo es que los seres humanos somos lo que somos si el 90% de lo que somos es agua? ¿Y qué lo diferencia a usted de una pila? ¿En serio? O sea, si vamos a ver las cosas desde la física o desde la física y la química, ¿cuál es la diferencia? Si usted es mayoritariamente agua, ¿cuál es la diferencia? ¿Entiende? Entonces, realmente, como alguien ha dicho, se necesita más fe para no creer en Dios que la fe que se necesita para creer en Él. Para creer en Él solo se necesita una fe sencilla como la de un niño. Por eso dijo el Señor: si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y por eso Pablo dijo que él pescó a los sabios en su sabiduría, y él escogió a los ignorantes para avergonzar a los que se creían ser sabios. Y así la gloria de Dios se manifiesta. Entonces dice Pablo: no conocieron a Dios en la sabiduría humana. Por eso Dios prefirió salvarlos por la locura de la predicación. ¿Y por qué es una locura? Porque le dice que para salvarse no tiene que hacer nada, sino solo creer en el Señor. Y si perseveramos en esa fe, somos salvos. Y si no tenemos esa fe, imposible agradar a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias por las personas que están aquí al frente. También te pido por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Padre, yo les presento a cada uno de ellos ante ti y te ruego que les perdones, que les des una vida nueva, y por la fe ellos ahora creen a tus promesas, creen a tu palabra. Por la fe ellos están recibiendo la vida que solo tú ofreces. Padre amado, cámbiales, transfórmales y ayúdanos a todos los que nos encontramos acá a que podamos perseverar todos los días de nuestra vida, amándote y sirviéndote, caminando en este evangelio de gracia todos los días de nuestra vida. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.